¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy arreglada. El mundo realmente no es justo. Lincoln contempló el contestador por un tiempo. Sabía que la primera parte de las palabras de Lana habían sido grabadas. Si alguna de sus hermanas se le ocurría revisar los mensajes, lo mejor que podía hacer ahora era borrarlo. Si sus hermanas escuchaban cómo las palabras de Lana eran cortadas, entonces podrían tratar de devolver la llamada e interrogarla sobre lo sucedido. Con todo el desastre de la cocina, sus hermanas sabrían que alguien entró. Era cuestión de sacarle a Lana con quien había hablado. Lana podría intentar guardar el secreto, aunque quizás no le viera motivo a hacerlo. Ella podía ser muy ingenua, ¿por qué no serlo? Era solo una niña de 6 años que solo quería tener a su familia reunida. ¿Y si le dice a alguien más? Tendría que esperar su llamada antes de poder advertirle sobre la seriedad de todo esto. Pero al menos Lana parecía entender que por ahora era mejor guardar su conversación en secreto. Ya de paso, quizás podría encontrar algo que le ayude a saber qué pasó con sus mascotas. Además del gato, no parece que hubiera llevado nada más con ella. Quizás ahí sí, pero sus reptiles habían desaparecido, lo mismo con todas sus mascotas. ¿Qué hicieron con ellas? Lincoln también las había echado de menos. Por ahora tendré que concentrarme en lo más importante. Lincoln presionó el botón de borrar y esperó al clásico sonido de una cinta al ser borrada. No puedo correr el riesgo. Su familia sabría que alguien entró en la casa, lo mínimo que podía hacer ahora es no permitirles saber que fue él. Haré todo lo que esté en mis manos, Lana. Trabajaré más duro de lo que he trabajado. Me entregaré a la policía si es necesario, y les diré todo. Quizás cuando me encierren, crean que mamá y papá hicieron lo correcto al retenerme en ese traje de ardilla. Y entonces podrán reunirse como una familia. Recuperarán a Lily y finalmente yo me estaré pudriendo en una maldita celda de alguna juvenil mientras ustedes comen mantecado y ven a Serenita en pantalla grande. Gritó con fuerza. ¿Dónde estaba la justicia? Al final, probaría que su familia hizo lo correcto cuando lo acusaron de mala suerte. ¿Qué había para él? No tendría familia a la cual regresar, y Lana seguramente lo odiaría cuando se enterara de lo que hizo. Él sería encerrado mientras que su familia se olvida que alguna vez existió. Ahora entiendo por qué dicen que el mundo no es justo. En lugar de ganas de llorar, sintió ganas de destrozar todo a su alrededor. Se sentía tan frustrado que solo quería destruir cada parte de aquella casa hasta no dejar nada. ¿Era así como esto terminaría?
No con Nega, sino con él tras las rejas. Pero se lo prometí. Lana lo amaba, quizás no lo haría después, pero lo hacía ahora. Ella y quizás más de una de sus hermanas menores aún lo amaran y estarían dispuestas a hablar con él. Quizás pudiera explicarles cómo atacó sexualmente a una chica. Era mejor no hablar con ellas ni ahora ni después. Sencillamente no podía cumplir la promesa con Lana sin que él terminara siendo nuevamente el rechazado. Podría dejarlo todo así, quizás sus padres obtuvieran solo 1 o 2 años, quizás menos por buen comportamiento, mientras que sus hermanas son separadas y Lana lo odia por haber roto su promesa. Sin mencionar a Cristina, ella probablemente ya había hablado, por lo que cualquier tipo de ideas para reunir a todos estaba muerta. Lincoln ya podía ver los barrotes en las ventanas de su pequeño cuarto en la juvenil. Espero que todo lo que dicen de esos lugares sea exagerado. Suspiró con resignación. También quedaba el asunto de Lisa. Por lo que sabía, ella podría estar viéndolo ahora mismo desde su laboratorio. No sabía cuánto tiempo había estado en casa, o si continuaba ahí, pero tenía asuntos que aclarar con ella. Aunque antes tenía que encontrar una forma de entrar a su laboratorio, y eso era antes de que el resto de su familia volviera. ¿Por qué mi vida tiene que estar llena de complicaciones? Llena de mala suerte. Lincoln se sintió tan frustrado que le dio un manotazo al contestador automático y lo mandó contra el piso. Lo contempló unos segundos antes de suspirar y levantarlo. No parecía estar roto, por lo que solo lo puso en su lugar y se alejó. No se alejó mucho cuando comenzó a escuchar el sonido del teléfono llamando. Lincoln se quedó paralizado. ¿Podría ser Lana otra vez? Ella no llamaría justo después de colgar, le había dicho que lo hiciera más tarde. Pero ¿y si no pudo esperar? ¿Y si consiguió el teléfono de Lucy? O quizás le dijo a Lucy todo y ella amablemente se lo prestó. Lincoln vio el teléfono con nerviosismo sin saber qué hacer. Debía contestar o esperar a que el contestador respondiera. Pero si era Lana, no la quería dejar esperando, o arriesgarse a que llamara nuevamente cuando se hubiera ido. Bien, podría simplemente tomar el teléfono y esperar a que hablaran del otro lado. Si no era nadie agradable, solo tenía que colgar. Descolgó el teléfono y se lo llevó a la oreja. Hola, Lenny. Por favor, dime que no eres tú. Si eres tú, dale el teléfono de alguna unidad con suficientes neuronas para entender el aprieto en el que me encuentro. Lincoln estaba en la casa. Lisa no podía dar crédito a esa idea. Lincoln jamás podría haber regresado a casa en la posición en que se encontraba. No solo por la ley, sino por su propio estado emocional y el impacto que podría tener el regresar al lugar donde se originó el abuso. Por otra parte, su hermano parecía tener la loca idea de que todo se solucionaría, por lo que podría haber intentado contactar con sus unidades más viejas y tratado de encontrar alguna solución. Eso solo traería más problemas legales al asunto. Eso era algo que tendría que ver más tarde. Por ahora solo debía concentrarse en su propia autopreservación. ¿Lincoln? Bueno, Lincoln, escucha, no sé qué haces en casa, pero por ahora no es de mis intereses. Necesito de tu asistencia temporal en un problema que podría poner en riesgo mi salud física y quizás mental si no es solucionada en los próximos minutos. Sería mejor que resumiera las palabras, tanto para maximizar el tiempo necesario de la conversación, como para que su hermano más intelectualmente inferior pudiera entenderlas. Básicamente me encuentro atrapada en mis propias instalaciones personales y necesito que introduzcas el código de 10 dígitos en el panel de atrás de la puerta. Se aclaró la garganta. ¿Estás en posición de obtener lápiz y papel? El código es demasiado complicado para que una mente como la tuya pueda reconocerlo. Sí, tienes que ser Lisa. No entiendo cómo me dejé engañar antes. ¿Alguna vez te has sentido como una idiota por creer que en el interior sabías que era falso? Así me siento ahora. Lincoln suspiró del otro lado. Parte de mí quería creerlo, no porque quisiera verte herida, sino para creer que había algo de humanidad en ti. Ya sabes, me recordó a aquella Lisa que solía jugar con mis mechones de cabello, antes de que trataras de descomponerlos en pepitas. ¿De dónde sacabas esas cosas, Lisa? Lincoln, no sé de qué me estás hablando, y no es tiempo para eso. Como dije, me encuentro en aprietos y necesito de tu asistencia. Bueno, tampoco era tan necesario. Mira, si no te encuentras en las facultades necesarias para ayudarme, solo pásame a un adulto responsable o a alguna de nuestras unidades fraternales mayores.
La risa de Lincoln se escuchó algo vacía, y trajo un cierto sentimiento de preocupación en Lisa. No hay nadie más en casa, Lisa. Solo yo. Estoy parado frente al teléfono de la sala, atento al molesto sonido de aquella vieja van familiar. Podría escucharla a 2 cuadras de distancia, por lo que aún tengo tiempo para colgar y ocultarme en mi habitación o cualquier otro cuarto cuando lleguen. Puede volver a llamar más tarde, ¿verdad? Hace unas cuantas horas que se fueron. Tal vez ya esté dando la vuelta en la esquina ahora. De hecho, sí, creo escuchar la van. Será mejor que cuelgue, Lisa. ¿Qué? ¡No te atrevas a colgarme, Lincoln! Lisa le gritó. Sintió algunas gotas de sudor congelándose en su frente mientras pensaba qué hacer. Lincoln actuaba de forma rara. Lincoln, tu rencor hacia mí es comprensible. Algo infantil, pero es comprensible. Te utilicé como un sujeto de prueba sin tomar en cuenta cómo te afectaría emocionalmente. Pero los datos obtenidos fueron sumamente valiosos y te hubieran recompensado como se debe. Lo que pasó no fue en vano, Lincoln. No lo fue. Lincoln murmuró del otro lado. Me mostraste cuánto valgo para la familia. No lo pensaron mucho para tenerme a la calle, y solo recurrieron a mi cuarto creyendo que traería la buena suerte, como si no fuera más que un accesorio. La voz de Lincoln comenzaba a sonar molesta. Como un tébol de 4 hojas que podrían presumir donde fuera, incapaz de ver mi dolor. ¿Fue la máscara lo que impidió ver mis lágrimas? ¿Mi pena? Tampoco es como si pudiera quitármela con ese candado estúpido. Escuchó la respiración de Lincoln agitada del otro lado. Esto no era bueno. Lincoln estaba ventilando sus emociones con ella en ese momento. Si Lisa no hacía algo, entonces Linky. lo más seguro era apelar a su corazón. Lincoln siempre fue emocionalmente manipulable. Linky, lamento mucho si te lastimé, pero estoy en peligro. Tenía que sonar asustada y desesperada. Lincoln seguía siendo su hermano mayor, y hasta ahora no había ignorado ninguna llamada de ayuda. Linky, estoy encerrada en el laboratorio y hace mucho frío. Todo lo que quiero es salir. Por favor. La temperatura está cada vez más baja. Si esto sigue así... Pero había quienes me amaban. Lisa casi se separó del teléfono cuando escuchó la voz calmada de Lincoln. No parecía afectado o sensible, ni siquiera desesperado o exigía saber que estaba mal. Lana. Ella me amaba. Me ama. Ella me ama y quiere que todos estemos reunidos. Quizás no sea la única. Quizás hubiera personas en mi familia que sí me veían como algo más que una pata de conejo, o alguna clase de pelota antiestrés, o un sujeto de pruebas, o cualquier cosa para la que me hubieran utilizado antes. Sí, quizás todavía queden a quienes podría llamar hermanas. Lisa respiró hondo y habló con más seriedad. Lincoln, soy tu hermana y estoy en peligro. Aquellas palabras trajeron una turbación en ella. Jamás en su corta vida se había sentido de aquella manera. Era miedo. Ella no era desconocida al miedo, pero este era de una clase diferente. No podía explicar ese sentimiento. La batería de estos teléfonos se está agotando y estoy atrapada en mi laboratorio sin suministros mientras la temperatura desciende. Si no salgo de aquí pronto, moriré. Aquellas palabras trajeron una turbación en ella. Jamás en su corta vida se había sentido de aquella manera. Era miedo. Ella no era desconocida al miedo, pero este era de una clase diferente. No podía explicar ese sentimiento. Lisa, tú ya estás muerta. La voz de Lincoln fue cortante, y el corazón de Lisa comenzó a golpear sin control. ¿No recuerdas que te lo dije? Estás muerta para mí. Ya no mantendré mis esperanzas de volver a ver a aquella niña que tanto amé hace tantos años. Y ya lloré por ella lo suficiente. Tú y yo no tenemos ninguna relación, Lisa. Lisa se quedó congelada ante eso. Hablaba en serio. Lisa lo tomó como una forma de ventilar sus emociones, pero la voz de su unidad fraternal mayor parecía demasiado seria, y a la vez tenía un tono calmado. No podía, ¿verdad? Nada en sus cálculos le indicaba que Lincoln pudiera realmente actuar de esa forma. Lincoln, es un montón de científicos frustrados conmigo. Se reunieron para lastimarme. Fueron ellos quienes me encerraron y me estoy congelando aquí. Estornudó un poco en el teléfono.
Quizás sufra de demencia, porque la temperatura baja cada segundo. Pero, por favor, Lincoln, entiendo que nuestras últimas interacciones no hayan sido las mejores que hemos tenido en años, pero realmente comienzo a experimentar gran preocupación por mi situación. Del otro lado hubo silencio por un segundo, uno que a Lisa se le hizo eterno, tomando en cuenta su escasez de tiempo. ¿Cuál es la contraseña? Encontré un lápiz y papel en el escritorio. Solo díctala despacio y trata de repetirla. Lisa suspiró internamente. Sí, Lincoln no la iba a dejar ahí tirada. Todo lo que su hermano quería era dejar salir un poco de su frustración, tenía suerte de que ella pudiera entender eso, y en estos momentos estaba dispuesta a dejarlo pasar. Con más calma le dictó el número 2 veces y lo hizo repetirlo 3 veces. Con eso ya no tenía que preocuparse por el tiempo, estaba a punto de salir. Es todo. Me alegra que lo consideraras, Lincoln. Claramente dices que tus acciones serían producto de la furia. Es bueno que no hicieras algo de lo que te hubieras arrepentido después. No te confundas, Lisa. No voy a sacarte de ahí. Lisa abrió los ojos con pánico detrás de sus lentes mientras escuchaba las palabras de Lincoln. ¿Cómo? Pero tú dijiste que... Te pregunté la contraseña. Nunca dije que sería yo quien lo usaría. Lincoln habló con un suspiro. Estoy a punto de irme, Lisa. Como tú sabes, no debería estar aquí. Pero tranquila, dejaré la contraseña en la nevera junto a un pequeño mensaje que estás atrapada allá adentro. Las demás no deben tardar en regresar. Y créeme, se darán cuenta de que alguien estuvo en la casa. Saldrás pronto, Lisa. Quiero salir ahora, Lincoln. Lisa le exigió. Es que no entiendes en el problema en que me encuentro. Alguien se metió en mi sistema, secó mis fondos y me dejó totalmente encerrada y al borde de un colapso nervioso. ¡Tu mente primitiva no puede entender eso! Mi mente primitiva entiende que no me agradas y no quiero verte por un buen tiempo, Lisa. Así que te quedarás ahí hasta que las demás regresen. Tranquila, no creo que se tomen mucho tiempo en ver el mensaje. La mente de Lisa se negaba a creer que la persona con la que estuviera hablando fuera Lincoln. Sus palabras eran tan frías con ella. Eso nunca había pasado. Hablando de eso, Lisa, espero que cuando salgas mantengas en secreto nuestra pequeña discusión y el hecho de que estuve aquí. Lo consideraré. ¡Cuando me saques! Si no lo haces, entonces todos sabrán cómo me pusiste en una mesa totalmente inconsciente y me metiste una cámara al recto. Lisa presionó el teléfono y se quedó paralizada sin saber qué decir. Tengo videos, Lisa. Nega me lo promocionó junto con otra buena colección de ellos. Pero a esta hora quizás ya se hubiera borrado. ¿Pero crees que no me daría más si se los... ¡Oh! ¡Qué coincidencia! Acaba de llegarme un mensaje desconocido. ¿Puedes esperar un segundo, por favor? No podía. No tenía tiempo. ¿Quién lo diría? Me llegó una linda foto tuya presionando botones mientras un escáner se pasea por mi cuerpo desnudo y un montón de tubos se meten por cada parte de mi cuerpo. ¿Qué mierda tienes en la cabeza, Lisa? ¿Cuál es el puto problema contigo? Lisa se apartó ante la explosión de Lincoln. ¿La humanidad? ¡La humanidad! ¡Maldita sea! Lo que haces hace tiempo podría considerarse crimen de deshumanidad, Lisa. Lincoln, escucha claramente. Trató de sonar tranquila, pero el frío en ese lugar parecía haber aumentado mucho. Lincoln, Linky, por favor, no tengo mucho tiempo y creo que realmente quieren matarme. Lisa comenzaba realmente a temer que pudieran intentar algo como eso. No sabía si la voz del teléfono hablaba por todos, pero todo indicaba una grave perturbación mental. ¿Qué hizo ella para ganarse tanto desprecio? No quiero morir, Lincoln. Por favor, por los recuerdos del pasado. Lloré mucho por eso, Lisa, pero no lloraré por ti. Sus palabras fueron finales. Tranquila, no morirás. Estoy seguro de que las chicas te sacarán cuando regresen. Lincoln, Linky, escúchame por favor. Esto carece totalmente de lógica. Tendrías que sacarme ahora. Tendrías que estar corriendo para introducir el código de la puerta. ¡Maldición! Ya tendría que estar libre mientras me preparas chocolate caliente con... ¡Ese es tu trabajo! No, Lisa, nunca fue mi trabajo. La voz del otro lado parecía cansada. Nunca fue mi trabajo. Tengo
de las cuales ocuparme, pero jamás fue mi trabajo. Yo lo escogí, las amé y cuidé lo mejor que pude, aún al precio de mí mismo. Pero se acabó. No seguiré cuidando a quienes nunca me amaron en primer lugar. Lisa, ahora yo voy a colgar. Lisa por primera vez en mucho tiempo sintió furia. No. ¡Ni se te ocurra colgarme, Lincoln! Necesito que me saques de aquí. Aún hay mucho trabajo que hacer. Yo les diré a las otras que estuviese en casa, aunque quizás no sea necesario. Tal vez tú mismo te delataste. Siempre te delatas de alguna forma. Es como si de la mala suerte realmente te persiguiera. Lisa no creía en esas supersticiones, pero el tema podía seguir siendo algo delicado para Lincoln, y en ese momento solo quería lastimarlo de alguna forma. Quizás. ¿Y qué? Si tengo la mala suerte es parte de mí mismo. Una verdadera familia me hubiera apoyado en lugar de sacarme de la calle. Su voz no sonaba enfadado con esas palabras, era más un tono cansado. Ya no me importa, aunque tengo que ayudarlos. Ya no puedo decir que me agrade, pero hice una promesa con Lana. Sí, por ella voy a hacer algo. No por ustedes, sino por la única que podría aún amarme de todas. Adiós, Lisa. Y recuerda, si dices algo, no solo soltaré la foto donde experimentas conmigo, sino que soltaré la grabación donde pruebas que todo lo que la mala suerte no era más que un experimento. Me llegó justo después de la foto. ¿Es que Negan nunca deje de trabajar? También podría pedirle que la próxima vez que te encierre no te dé ninguna oportunidad de salir. Lisa comenzó a tirarse del cabello con desesperación. La sábana cayó de sus hombros y pudo sentir todo el peso del terrible frío que la rodeaba. ¿Iba a dejarla ahí? No. Era imposible. Lincoln no haría eso. El Lincoln que ella conocía no la dejaría tirada, ni siquiera después de todo esto. Nunca lo hizo. Abogados. Puedo conseguir abogados para nuestras unidades paternales. Quizás tocar un tema más legal serviría de algo. Ellos pueden conseguir un trato, Lincoln. Incluso podrían lograr reunirnos de nuevo, arreglar visitas y eso. Antes tendría que recuperar mis fondos, pero podré hacerlo fácilmente una vez que me saques de aquí, Lincoln. ¡Qué bien! Díselo a las otras cuando te saquen. Lincoln habló con un tono terminante. Espero que algún día logres ver a las personas como algo más que criaturas inferiores a las que puedes utilizar en tus experimentos. Y con esa última frase, su hermano mayor colgó el teléfono. ¿Lincoln? ¿Hola? ¿Lincoln? Si esto es una broma. Su cuerpo comenzó a temblar, pero fue más por el horror que por el frío. Hola, soy Lincoln. Pobre Lisa, tendrá que esperar a que alguien vea la nota que dejé en la puerta de arriba. Bueno, es hora de largarme de aquí. Tal vez si me doy prisa podría alcanzarlo. No era la persona que esperaba ver. En el próximo capítulo de Llamada será Liberando Estrés. Lincoln, ¿eres tú?